clase de hoy, ¿sí? Me calentó el agua. Bueno, vamos a continuar. Algo empezamos la clase pasada con la parte teórica de lo que es sistemas de amortización. Nos vamos a concentrar en lo que es el sistema de amortización francés. Algunas cuestiones que lo vimos la clase pasada y también nos abocamos en forma detallada en la unidad anterior, rentas ciertas. El valor actual es la deuda que nosotros estamos amortizando a través de distintas N número de cuotas, distintos números de cuotas, ¿verdad? Pero el valor de la cuota, esos C pesos que nosotros vamos a pactar con nuestro acreedor, o cuando realicemos una compra de algún bien que generalmente tiene un costo elevado, que no lo podemos pagar de contado, pactamos en una cantidad N de cuotas que son todas iguales, por eso se dice que son de valor constante, y la característica es que va a ser una cuota vencida. Es decir, cuando se termina, cuando concluye la unidad de tiempo que nosotros hayamos pactado, recién allí vence y tenemos que pagar esa cuota con nuestro acreedor. Obviamente a una tasa ahí de interés. Entonces, cuando nosotros hablemos de lo que es la deuda, el capital al inicio, el momento cero, no es otra cosa que el valor actual. Es la suma de esos valores actuales de todas las cuotas que nosotros tenemos que pagar a lo largo del tiempo, hasta completar el plazo de esas N cuotas, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver con un ejemplo, si bien nosotros empezamos a ver algo de teórico la semana pasada y yo les quedé en pasarles el PDF, no lo hice por una razón, porque normalmente el teórico cuesta un poquito, entonces lo vamos a ir viendo a la par, en paralelo, con un ejemplo con números que a ustedes ahí les resulta un poco más fácil de comprender el contenido que nosotros vamos teniendo que analizar y desarrollar en esta unidad. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, si es necesario, luego en todo caso le paso el PDF del día de hoy. Bueno, vamos a empezar entonces con el valor actual o la deuda en el momento cero, que lo vamos a tomar como sinónimo porque el valor actual también está ubicado en el momento cero. Supongamos que una persona toma un préstamo de 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, la necesidad hace llevar que se tome un préstamo y como justamente estamos cortos de dinero, no lo vamos a devolver todo junto como hacíamos allá cuando vimos el FD0 y devolvemos o cobramos todo junto el FDN. Ahora lo vamos a ir devolviendo en cuotas, ¿sí? Y en este caso, el número de cuotas va a ser de 6. Algo que quiero recalcar muchísimo, que es un error normal, es que como uno está acostumbrado a calcular el N, plazo sobre unidad de tiempo, dijimosla hace como 2 semanas atrás, cuando empezamos a ver el tema de renta cierta, que hay una particularidad muy importante con respecto a las primeras 2 unidades que hemos visto en nuestro programa. La unidad de tiempo siempre lo marcaba ¿quién? Lo marcaba la tasa de interés. Cuando aparece el tema de las cuotas, la cuota es la que marca la unidad de tiempo. Y por el otro lado, el número de cuotas directamente ya me está indicando a cuánto equivale este elemento N. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo conozco el número de cuotas, ya no hace falta calcular el N. Directamente tomo ese número de cuotas como el N. ¿Queda claro esto? Es un error muy común. Normalmente suelen tomar algunos elementos para poder calcular ese valor de N y ahí ya arrancamos mal con la fórmula, ¿sí? Entonces, a tener cuidado con eso. Pactamos entonces devolver esos 20.000 pesos en 6 cuotas. Sabemos que las cuotas son mensuales, constantes y vencidas.
pero desconocemos su valor, ¿sí? Entonces, ¿qué otro dato nos hace falta? Obviamente que prestarnos un dinero que lo vamos a devolver en el tiempo, ya el transcurso del tiempo que me está indicando que necesito conocer una tasa de interés de la operación. Y acá estoy complementando, estoy integrando varios conceptos que hemos visto hasta el momento. Fíjense que a propósito les he colocado una tasa de interés anual. La cuota es mensual, entonces ¿cuál va a ser mi unidad de tiempo? El mes. El mes porque dijimos recién que la cuota es la que me está mandando o indicando la unidad de tiempo. Ojo también con esto, que el mes no trae 30 días, tampoco trae 31 ni 28 si estoy en febrero o 29 si es año bisiesto. Esto ya lo hemos visto muchísimas veces y en la vida diaria se aplica de esta forma. El mes trae 30,4167 días, ¿sí? Entonces, mucho cuidado en confundir que el mes trae 30 días o que el bimestre trae 60. Tengo que multiplicar los 30,4166 por 2 para saber la cantidad de días que trae el bimestre, ¿sí? Bien, ¿me sirve esta tasa de interés si mi cuota es mensual? No, no me sirve porque la unidad de tiempo es el mes y esta tasa es anual. Por lo tanto, voy a integrar el conocimiento que traemos de allá por la unidad número 2, calculando una tasa equivalente. Necesito una mensual, tengo una anual, el exponente es 1 sobre 12. Y de esta forma calculo la tasa acorde a la unidad de tiempo, ¿sí? Bien, todo esto debería ser un repaso. Y además, considerando que en la unidad anterior despejo el valor de la cuota de la fórmula de valor actual, entonces con todos los elementos yo ya puedo calcular el valor de la cuota. ¿Cuánto es lo que vamos a devolver todos los meses a lo largo de 6 meses para poder saldar, amortizar, ir pagando esta deuda? 3.471,27. A eso se refiere cuando nosotros estamos hablando de amortizar una deuda con pagos o cuotas. Si son constantes, iguales, vencidas cada unidad de tiempo transcurrido, estoy en un sistema francés. Ya más adelante, cuando cambiemos algunas de esas condiciones, voy a seguir estando en un sistema de amortización, pero voy a pasar a otro que es muy conocido también, que es el sistema alemán. Entonces, hola, ¿sí alguien me habla? ¿Podés hablar un poquito más alto, por favor, que no se escucha? Bueno, si no hacemos pregunta, no hay problema. Tratemos de no hablar al micrófono entonces si no es pregunta, ¿sí? Bien, continuamos. Conocemos el número de cuotas, la tasa de interés de la operación, el valor que vamos a ir abonando cada uno de los meses a lo largo de 6 meses, pero esa cuota está compuesta por un lado, por el interés, que lo vamos a llamar, en el material se lo simboliza como I sub R, haciendo referencia al interés de cualquiera de esas R unidades de tiempo. R puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 6, que son el total. ¿De dónde va a salir este interés? Normalmente se calcula sobre lo que estoy debiendo. En la primera cuota serán sobre los 20.000 pesos. Pero además no voy a pagar solamente intereses, voy a pagar una parte de ese capital que estoy debiendo. Que dijimos la clase pasada que lo vamos a simbolizar con T sub R, donde T me está representando la amortización, esa partecita del capital puro, que en este caso lo tomé como 20.000 pesos, para poder ir devolviendo y cada vez achicar lo que yo estoy debiendo con el pago de cada una de las cuotas, de cada una de estas 6 cuotas que acabamos de pactar con nuestro acreedor, ¿sí? Bien, ¿qué puede suceder? Puede tener normalmente, digamos, 3 grandes grupos de situaciones. Que esa cuota sea mayor al primer interés de la primera cuota,
en cuyo caso yo me estoy asegurando de que voy a terminar de pagar en algún momento la deuda, porque acabamos de decir que la cuota tiene por un lado interés y por otro lado amortización. Si los intereses son, la cuota es mayor al interés, algo estoy pagando la amortización de la parte pura de mi capital. Entonces en algún momento lo voy a tener que saldar. Si solamente pago intereses, nunca voy a saldar la cuenta, ¿sí? La deuda. Es más o menos lo que lamentablemente nos está pasando a nivel macroeconómico. Estamos pagando solamente intereses de la deuda y el saldo nunca se va a terminar de pagar. Y eso se va como pedaleando financieramente en el tiempo, volviendo a hacer otros acuerdos para pagar de acá a 20 años, 10 años, 15 años, y obviamente los intereses cada vez son más elevados. ¿Y qué pasa si nuestra cuota no cubre ni siquiera el interés de la primera cuota? Y bueno, nunca vamos a terminar de pagar la deuda, es más, va a empezar a crecer porque van a ser cada vez más elevados los intereses que me van a cobrar y nunca vamos a terminar de saldar dicha deuda, ¿sí? Acá vamos a suponer que el comportamiento es mayor y esto lo podemos observar en este gráfico. Si bien dijimos que el crecimiento, la gráfica era exponencial, una pequeña curva, graficar una curva en algo acotado es bastante difícil, así que disculpas de por medio, acá lo hemos graficado, lo he graficado con una recta porque no me quedó otras, chicos, ¿sí? Nuestro gráfico en el eje horizontal o de las abscisas es el transcurso del tiempo, por otro lado voy a tener los pesos o capitales en el eje vertical. Nosotros vamos a partir de un valor actual o deuda al momento cero, ¿sí? Acá yo tengo en el origen el momento cero. Transcurre el primer mes, la primera unidad de tiempo, ¿y qué va a pasar? Yo ya no debo 20.000. El 20.000 multiplicado por la tasa de interés, ¿qué va a suceder? Hace que crezca lo que yo estoy debiendo. Es lo que vamos a simbolizar con ese prima sub 1, el capital que yo debo al cabo de la primera unidad de tiempo. En ese momento, fíjense, si yo estoy suponiendo que los intereses son lo que está pintado de verde, coincide con el crecimiento que tuvo ese sub cero en una unidad de tiempo, esta partecita vertical. Por otro lado, tenemos el componente de la amortización, la suma de interés más amortización me da como resultado la cuota. Fíjese que la cuota, por un lado, está formado por el interés de la primera unidad y la partecita de capital puro que voy a pagar en la primera unidad de tiempo. Entonces, este comportamiento se va a ir repitiendo a lo largo de los 6 unidades de tiempo o cuotas que vamos a pagar. Entonces empezamos. No es estático, transcurre una unidad de tiempo, mi capital ese sub 0 se transforma en ese prima sub 1. Ese prima sub 1, entonces, tomo el capital al inicio, lo multiplico por 1 más i para poder calcular este crecimiento que no es otra cosa que los intereses. Por otro lado, sabemos que la cuota 1, porque estoy analizando la primera unidad de tiempo, está formado por los intereses contenidos en la primera cuota, más la amortización o la parte pura del capital, ese T sub 1. Los intereses, esto ya lo hemos calculado varias veces hasta ahora, a lo largo de todas nuestras unidades, es igual a ese capital S sub 0 por la tasa de interés, ¿sí? Y como dijimos que la característica del sistema francés es que la cuota se mantiene constante, entonces si conozco el valor del interés y conozco el valor de la cuota, la diferencia entre cuota e interés me va a dar el valor de la amortización. En este caso del sistema francés, al valor de la amortización lo vamos a calcular de esa forma. Ya después, cuando pasemos al otro sistema de amortización, va a cambiar el cálculo de la amortización. ¿Estamos?
Si nosotros comprendemos, y lo voy a ir haciendo en forma detallada, a este sistema, el sistema francés sale mucho, pero mucho más fácil que comprender esto por primera vez. ¿Lo llevamos a números? Bueno, debemos 20.000. Ahora, ¿cuánto debo al cabo de una unidad de tiempo? Y bueno, a los 20.000 lo multiplico por 1 más la tasa mensual que nosotros hemos calculado, que era la tasa de la operación. Ya nos debemos, chicos, 20.000 al momento 1. Al momento 1 debo 20.234,20. Entonces, con la cuota 1, nosotros debemos pagar, por un lado, interés, y por otro lado, amortización. La cuota es igual a suma de interés más amortización, entonces calculemos a qué es igual el interés. Nosotros debemos 20.000, lo multiplicamos por la tasa y me va a dar el valor de los intereses, ¿sí? Pero por otro lado, nosotros ya habíamos fijado una cuota de 3.471,27. Le saco la partecita del interés correspondiente por haber transcurrido una unidad de tiempo y me queda que parte del capital puro de esos 20.000 voy a pagar 3.237,07 para ir achicando lo que debo, ¿sí? Entonces, suma de interés más amortización me tiene que dar el valor de la cuota, que obviamente coincide con lo que hemos calculado hace un momento con la fórmula correspondiente. Esto se tiene que dar siempre, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estoy calculando la amortización como diferencia de cuota menos interés, tengo que calcular bien el interés. Y el interés se calcula sobre lo que yo estoy debiendo por la tasa de interés. Si yo la erro en la unidad de tiempo de la tasa de interés, se imaginarán que todo esto está mal, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con las unidades de tiempo de las tasas de interés. Si tienen alguna duda, me van escribiendo, vamos sacando las dudas que puedan ir apareciendo, todo depende de la información que tengamos. Y luego ya es aplicar formulitas y obviamente ir razonando de forma, valga la redundancia, racional en cada unidad de tiempo, porque esto se va a ir repitiendo hasta llegar a la cuota número 6. ¿Sí? Bien, vamos entonces. Dijimos que el interés se calcula sobre saldo, pero ¿qué es el saldo? Cuando yo empecé en el momento cero, obviamente que en el momento cero son los 20.000. Pero a medida que yo voy pagando las cuotas, el saldo, ¿sí?, no va a ser los 20.000, va a ser una cantidad diferente. El saldo no es otra cosa que lo que yo estoy debiendo en un momento determinado. Si yo ya pagué una cuota y eran 6 en total, el saldo después de pagar la primera cuota ya no son los 20.000. Van a ser el valor actual de esas 5 cuotas que todavía me faltan por pagar. Entonces, si yo empecé con un saldo, ese subcero de 20.000, que es el total que tengo adeudado, ¿sí?, que es igual al valor actual, que es lo que hemos visto en la unidad anterior, si yo voy pagando cuotas, esa deuda va a ir disminuyendo. Ya no voy a deber N cuotas. Si ya pagué la primera cuota, yo estaré debiendo N-1. Cuando pague la segunda cuota, estaré debiendo N-2 cuotas, y así sucesivamente, ¿sí? Es por eso que dice que nosotros vamos a ir trabajando con esas N cuotas que van a ir disminuyendo a medida que nosotros vayamos pagando. De esa forma tenemos que interpretar las fórmulas que ustedes van a encontrar en su material, ¿sí? La deuda o el saldo no se va a ir manteniendo constante, sino que va a ir cambiando a medida que nosotros vayamos cancelando las cuotas. Ahí vamos con números, no nos desesperemos, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa en la primera unidad de tiempo. Dijimos que nuestro saldo total, ahí me avisa que tenemos 10 minutitos para terminar la reunión. Uy, ¿qué pasó ahora? Hola, ¿me están escuchando ahí ustedes? A ver, trato de volver a la... Sí, profe. Ahí está.
Bien, me sacó por un momento, no sé por qué. Bien, me dice que me escuchan. Bien, volvemos entonces, repasando qué hemos visto hasta el momento. Tenemos una deuda total del momento cero de S sub cero, que sabemos que lo calculamos con la fórmula de valor actual. Tiene un crecimiento, ¿sí? Y lo que debemos abonar no va a ser los 20.000, va a ser los 20.000 más los intereses que nosotros hemos acumulado con lo que debemos. El S1 prima, ¿sí? Capital o saldo. Al final, con los asteriscos o los tildes, vamos a representar lo que debemos antes de pagar la cuota al final de la unidad que estemos analizando. Le incluimos los intereses y vimos recién que creció lo que estamos debiendo. Nuestra intención es ir pagando las cuotas puntualmente, entonces vamos a pagar las cuotas. Pagamos la cuota 1 y ya no debemos lo mismo. ¿Cuánto debemos luego de pagar la cuota 1? Con ese 1, fíjense ahí, el pequeño detalle ya no tiene el tilde. El S1 me está indicando cuánto debemos a nuestro acreedor luego de haber pagado una cuota. Entonces, si yo ya pagué una cuota, este subíndice me está indicando la cantidad de cuotas que yo ya pagué. N era el total, que en nuestro caso es 6, menos 1, porque ya pagué la primera cuota, entonces es posible calcular, fíjense, que yo ya no debo 20.000. Si yo ya pagué una cuota, allí puedo calcular, restándole en el exponente total de cuotas menos la cantidad de cuotas, que en este caso es 1, cuánto terminamos o pasamos a deber luego de pagar una cuota, ¿sí? Fíjense que 20.000 era lo que debía, ahora ese sub 1 está por debajo. Ahora debemos menos. ¿Y cómo puedo hacer para poder un poquito verificar si este cálculo está bien? Luego vamos a aprender, cuando llevemos todos estos elementos, todos estos cálculos al cuadro de amortización, que lo puedo verificar de una forma sencilla. Lo que voy a terminar debiendo de ese 1 no es otra cosa que el capital, ese prima sub 1 al final de la primera unidad de tiempo, menos el valor de la cuota, porque el valor de la cuota es lo que está disminuyendo este valor. Ahí tenemos la segunda fórmula de cálculo para verificar si no metimos la pata en esta fórmula, ¿sí? Entonces, este valor al final de la primera unidad de tiempo es relativamente fácil de calcularlo. Le restamos el valor de la cuota y me debe coincidir estos dos valores, ¿ok? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo vamos con esto? ¿Me van siguiendo? ¿Me contestan, por favor? A ver, ahí empiezan. Sí, me van siguiendo. Una sola, dos. Bien. Genial. Lo importante es prefiero ir pausado, pero que me vayan entendiendo, ¿sí? Porque esto tenemos que ir analizándolo en detalle. ¿Qué va a pasar cuando transcurrió el segundo mes? Y bueno, va a pasar algo similar, que después lo voy a ir generalizando, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación en los últimos 4 minutitos que nos quedan? Sigamos entonces. En la segunda unidad de tiempo, bueno, ahí ya les grafiqué con el GeoGebra, que es el graficador que utilicé acá, no hace falta que ustedes lo sepan, tampoco se los recomiendo porque cada uno de los puntitos y de las líneas verticales tienen que ingresarse una función determinada, así que por eso, disculpa de por medio, no me salió la curva, les coloqué una recta oblicua, porque la verdad que graficar tanto es mucho. Pero la idea, digamos que está. En la segunda unidad de tiempo, estos 16.762, ¿qué pasó con el transcurso del tiempo? Vuelve a crecer, ¿sí? Entonces, calculamos ese valor. Ahora ya no tomo ese sub 0, voy a tomar ese sub 1, que es el saldo al inicio de la segunda unidad de tiempo. ¿Lo ven? Esto 20.000 ya fue, ya cancelé una cuota y disminuyó este valor. Entonces, tomo este valor para saber cuánto creció al final antes de pagar la cuota número 2.
Le agregamos los intereses y me da 16.959,22. Y ustedes me dirán, profe, ahí creció. Y sí, obviamente por el transcurso del tiempo y por los intereses que se han generado. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el interés, tomo el S1, que es el inicial de la segunda unidad de tiempo, y lo multiplico por la tasa de interés. Y me da 196,29. Para saber el valor de la amortización, es la diferencia entre la cuota y los intereses que acabamos de calcular, ¿sí? Y por último, ¿qué me falta? Si yo debía 16.959,22 antes de pagar la cuota, ¿cuántas cuotas ya pagué hasta el momento? Pagué 1, pagué 2. Para saber cuánto sigo debiendo luego de pagar la cuota 2, fíjense que acá le voy a restar 2 unidades de tiempo al total. Yo trabajaba con 6, ahora ya pagué 2. Recuerden que el subíndice de ese sub 2, saldo al inicio, me está indicando el número de cuotas que yo ya voy pagando. Ya no debo 16.959. Le resto el valor de la cuota y paso a deber 13.487,95. Fíjense cómo, partiendo de una deuda original de 20.000, pago una cuota, paso a deber 16.762, pago la segunda cuota, paso a deber 13.487. Voy obviando los decimales por una cuestión de tiempo, ¿sí? Pero se supone que los decimales están. ¿Qué quiero redondear con los minutitos que me quedan? Que la deuda pura, ojo con esto, la deuda pura, el saldo al inicio de cada unidad de tiempo, sin los intereses, va disminuyendo. Y si va disminuyendo, ¿qué comportamiento tendrán los intereses? También va disminuyendo. Es lo que un poquito empezamos a ver la clase anterior. Fíjese en el gráfico que si la línea vertical verde me está indicando el interés contenido en la cuota, calculen a ojo esta línea vertical de la primera cuota con la segunda, con la tercera, con la cuarta. ¿Qué comportamiento va teniendo? ¿Ven? Es como que va disminuyendo, ¿sí? Y con respecto a las amortizaciones, como las cuotas se mantienen constantes, fíjense que el largo de cada línea vertical es igual, las amortizaciones, que es la línea roja, va creciendo. Ya lo vamos a ir viendo con números. Profe, el interés sub 2 en la parte S1, ¿no sería 6.762? La T representa la amortización y los 16.762 es el valor del saldo luego de haber pagado en la primera cuota. Entonces, los intereses lo tengo que calcular sobre el saldo, los 16.760. Ay, perdón, acá sí, tenés razón, Gianela, acá pifié mal y en vez de poner un 7 le puse un 9. Corríjanlo ahí, por favor, o se los corrijo yo antes de subirle el material. ¿Estamos? Bueno, gente, tengo menos de un minuto, esto se corta en cualquier momento, así que salimos y nos vemos en la segunda reunión, ¿sí? Bueno, nos vemos en un ratito entonces. Chau, chau.